Una de las cosas que yo creo que nosotros debemos desaprender es la idea de eso que en Venezuela solemos llamar la viveza criolla, que es que nuestra astucia personal está por encima de los derechos de los otros. Y de las capacidades también. Y de las capacidades de los otros. Entonces nosotros tenemos que desaprender la idea de que le podemos pasar por encima a los demás, sino que simplemente la gente tiene que brillar por sus talentos, por sus derechos, por sus ideas, que las normas hay que cumplirlas, que los procedimientos son útiles y que son buenos, y que al final los países se desarticulan cuando la gente comienza a colocar sus intereses personales por encima de los intereses colectivos. Y entonces, claro, ahí se produce una decisión del modo de vida de esa comunidad. Porque, por ejemplo, una de las cosas que tiene el tema de eso que llamamos la viveza o el aprovecharse de los demás, es que llega un punto en el cual el caos se convierte en fuente de negocio. Es decir, cuando para ti el caos es fuente de negocio, entonces tú no quieres que el caos termine. Correcto. Es decir, si tú haces negocio, por ejemplo, trayendo productos importados que por la escasez y por la situación los vas a vender a precios en dólares exorbitantes, probablemente incluso más caros que en el país de donde los traes, entonces tú dices, bueno, ojalá que esto no se termine nunca, porque si esta economía, por ejemplo, vuelve a ser una economía normal, donde las cosas valen en lo que valen, entonces ya yo no gano. Nosotros debemos desaprender la idea de que existen salvadores para las naciones. Las naciones no tienen una persona que las salve, las naciones se salvan cuando como comunidad reaccionan y actúan en un sentido. Cuando uno ve naciones, por ejemplo, como la nación alemana o como, no sé, los suizos o como esa gente que uno siempre pone como ejemplo de comportamiento, pues entonces uno dice, bueno, esa gente no está pendiente de una persona, aunque en algunos momentos de su historia también incurrieron en el mismo error de dejarse arrastrar por una persona, sino están pendientes de que haya un sistema de vida adecuado, justo, razonable, en el cual todo el mundo participe. Y eso es lo que yo creo que, por ejemplo, nosotros, los países latinoamericanos, una de las graves tragedias de nuestra historia es que muchas veces nosotros hemos aprendido algo que tenemos que desaprender, que es depositar todo el destino de uno en una persona. Un ser humano es un ser demasiado débil para que uno le ponga tanta carga sobre los hombros, porque esas cargas de repente enloquecen a las personas y las personas comienzan a creerse dueñas del destino de los pueblos, y eso es terrible. Pero como estamos hablando del desaprender, yo que llevo ahora 3 años fuera de Venezuela, estoy en España, y una de las cosas que me ha tocado desaprender es la manera de manejar, de conducir. Es decir, he tenido que aprender a conducir civilizadamente. Es decir, por ejemplo, que los peatones, o sea, darle rango de ser humano a un peatón, cosa que yo no hacía comúnmente. O sea, para mí un peatón es un obstáculo en el camino al que uno debe eliminar, incluso, o sea, mantener a raya. Claro. El peatón en Venezuela es como conducimos nosotros en Caracas, y en Maracaibo es peor. El peatón no tiene derecho alguno. Entonces, el peatón tenía un valor de 5 puntos, 50 sí, puntos mayor. Claro. Entonces, claro, el punto es que una de las cosas que me llama la atención es ese hecho, que no es ni siquiera porque uno sea malo, sino porque de repente tú frenas en un paso de peatones y viene alguien detrás y seguro te va a dar, porque él no tampoco está esperando que tú respetes a un peatón. Entonces es una mezcla de cosas entonces ha sido muy interesante, porque el descubrimiento de aprender no es que se maneje del todo bien en otros países, pero por ejemplo aquí donde yo me encuentro, que es en Tenerife, se maneja muy bien. Entonces para mí el manejar
se había convertido en un acto relajante. Es decir, he aprendido a conducir de otra manera. Y cuando regrese a Caracas, voy a tener que desaprender esto. Porque si yo me quedo con este aprendizaje, voy a ocasionar un caos. Porque uno no siempre se para en un semáforo en rojo, no porque no sea malo, sino que a las 10 de la noche pararse en un semáforo en rojo en Caracas es una irresponsabilidad. Totalmente, ¿en serio? Entonces, tú tienes que acelerar frente al semáforo, salvo que el semáforo se ponga en verde, tú frenas, porque tú sabes que hay otro paisano pensando lo mismo en el otro cruce. Entonces, uno vive en desobediencia civil interconectada, que es lo que hace que la realidad nuestra funcione. Entonces, es una cosa que yo siento que hay que cambiar de nuestra manera de ser. Entonces, nosotros tenemos que buscar mecanismos que no sean de desobediencia civil, sino de obediencia concertada.